El pasado 9 de marzo de 2023, el Centro de Altos Estudios Legislativos celebró el Foro Capitolio Abierto, en el que varios panelistas reflexionaron sobre la correcta metodología para enfrentar las leyes manifiestamente arbitrarias. Los principales ejes temáticos de este foro se centraron en el control de convencionalidad en sede parlamentaria, el control previo de los proyectos de ley y la suspensión provisional de leyes por parte de la Corte Constitucional. Hoy en Congreso y Sociedad conoceremos las conclusiones de algunos de los protagonistas de este foro académico caracterizado por el alto nivel de conocimiento de sus panelistas. La decisión de la Corte Constitucional de señalar la posibilidad de suspender leyes antes de que se produzca la sentencia nos pone de manifiesto que el Congreso de la República tiene que afinar sus controles internos, que la posibilidad de hacer normas equivocadas, contrarias a la Constitución y a los derechos, es una actividad que tiene que ser cuidada desde el primer momento que se inicia el trámite legislativo, que no es correcto dejar que sea la Corte Constitucional el único órgano que ponga límites al momento de hacer la ley. La idea es que haya un cuerpo técnico del Congreso capaz. No existe en Colombia un grupo de expertos técnicos encargados de hacer un dictamen sobre la ley, sobre la constitucionalidad, sobre la conveniencia, sobre si se ha repetido, sobre cuál es la relación que tiene con la jurisprudencia como un punto de partida para lo que los congresistas lo hagan. Las unidades técnicas, las unidades de trabajo legislativo no están adecuadas para cualquier ese tipo de funciones. En fin, la idea es que el fortalecimiento técnico del Congreso probablemente haría innecesario este tipo de sesiones por parte de la Corte. El cuerpo técnico de profesionales que propone el doctor Humberto Sierra Porto podría estar encabezado por el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAEL, que es el órgano oficial del saber legislativo del Congreso de la República de Colombia, según el artículo 6 de la Ley 2165 del 2021, y en cuyas funciones precisamente está consignado que este centro busca fortalecer las funciones congresionales a través de la articulación entre el Congreso y la academia. Le preguntamos al doctor Humberto y esta fue su respuesta. La idea es, sí, sin duda alguna, CAEL, la institución que es de formación, de capacitación, puede ser el punto de inicio de la creación de este órgano técnico del Congreso de la República. Pero en todas partes existe. Todo el Congreso y Parlamento existe un cuerpo técnico especializado en análisis jurídico de los proyectos de ley. Desafortunadamente aquí no hemos tenido la capacidad de hacerlo. ¿Y por qué? Quizá eso se explica en las relaciones que existen entre el Congreso y el gobierno. En Colombia es funcional un Congreso que no tenga plena fortaleza legislativa. Eso hace que esté en manos siempre de otros poderes, del gobierno, pero también de la Corte, como se lo estamos viendo. La Corte Constitucional ha establecido que en circunstancias excepcionales, cuando se presente una norma abierta o manifiestamente incompatible con la Constitución y que pueda generar efectos irreparables o que permita evadir el control de constitucionalidad, resulta necesario que dicho tribunal adopte medidas igualmente excepcionales con el fin de evitar la producción de efectos derivados del acto que está siendo objeto de control. Pero ¿cómo podría determinar la Corte qué es arbitrariamente inconstitucional? ¿Y cuál es el mecanismo que tendría ese órgano judicial para hacer ese tipo de determinaciones? En el foro se hicieron una serie de reflexiones sobre ese tipo de preguntas. La Corte Constitucional puede, mediante un proceso sumario previo a una sentencia, decir si una ley está conforme o no a la Constitución, cuándo es arbitrario, cuándo es manifiestamente grosero, contrario a la Constitución. Son temas que sin duda alguna tendrá que precisarse más adelante. ¿Y cómo se debe precisar? ¿Eso significa que tiene que haber una ley del Congreso estableciendo esa competencia? ¿O será que la Corte, a través de autos o modificaciones de reglamento, podrá establecer esa otra competencia? Son muchas las dudas que nos genera esta decisión, pero lo más importante es que el Congreso de la República ha tomado la nota de esta situación y ha empezado un debate y no ha pasado desapercibido una decisión de tanta trascendencia. El hecho de que aquí estemos discutiendo este tipo de temas, que estemos criticando a la Corte, que estemos criticando al Congreso, eso es una democracia. Por el contrario, creo que nosotros, independientemente de que seamos muy severos con nuestras instituciones, somos un país que tenemos todo para salir adelante. Con el reconocido formador de opinión, abogado, político y docente Héctor Rivero Cerrato, tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre la posibilidad que se otorgó a sí misma la Corte Constitucional para suspender leyes vigentes y le preguntamos quién controla a quién
y cómo se establece el límite entre el control que hace el Congreso de la República sobre la Corte y la Corte sobre el Congreso de la República. Esta fue su respuesta. A partir, digamos, de una evolución constitucional y de que estamos en una etapa que en el constitucionalismo se llama el Estado constitucional, que a mi modo de ver es una etapa posterior y evolutiva de lo que se llamaba clásicamente el Estado de Derecho. En el Estado constitucional se admite que la Constitución es el gran pacto y el gran marco en el cual, pues primero, se reconocen y garantizan los derechos de los ciudadanos, pero segundo, se establecen los límites de quienes ejercen el poder. Y se le otorga la guarda de la integridad, para utilizar la expresión que usa la Constitución colombiana, la guarda de la integridad de ese pacto a un órgano, que es la Corte Constitucional. Y en ese sentido, pues para usar su expresión de quién controla a quién, pues evidentemente el juez constitucional controla a todos. ¿Qué conclusiones le dejan las opiniones de los otros panelistas que participaron en este foro? Las intervenciones que hubo obviamente son de una gran profundidad jurídica y académica. A mí me parece que hay que discutir, seguir discutiendo sobre la evolución del principio de separación de poderes. En el Estado liberal más clásico, digamos, en el origen del Estado liberal hay una enorme confianza en el legislador. Se le considera el depositario de la voluntad general y por lo tanto el representante del interés general. Yo creo que eso está en cuestión, entre otras cosas, porque en los cuerpos legislativos se toman decisiones por mayorías políticas. Y justamente el Estado constitucional le da una especial protección a las minorías, precisamente porque las mayorías son las que deciden. Y las mayorías, digámoslo así, se defienden solas, porque se defienden ejerciendo su mayoría. Mientras que las minorías requieren de un órgano externo que las proteja. Esa me parece que es una concepción, digamos, de evolución del principio de separación de poderes que hay que tener en cuenta siempre en estas discusiones sobre la manera como la Corte Constitucional ejerce control sobre el legislador. El numeral 4 de la Constitución Política de Colombia establece que la Constitución es norma de normas y en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica se aplicarán las disposiciones constitucionales y que es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Con Héctor Riveros hablamos del fallo que ordenó el regreso de las corridas de toros y cómo esta decisión ejemplifica cómo cada operador jurídico puede resultar siendo una suerte de juez constitucional. Yo mencioné el ejemplo de las corridas de toros, es para decir que en Colombia hay una norma, que es el número 4 del artículo de la Constitución, que dice que en caso de desencuentro entre las normas legales o administrativas y la Constitución, el operador jurídico está obligado a desechar la ley y el acto administrativo y aplicar preferiblemente la Constitución. Este es un tema que es muy importante porque vuelve a cada operador jurídico una especie de juez constitucional. En cada caso tiene que decir, bueno, ¿esto será que es compatible con la Constitución? Y si resulta que no es compatible, tiene que dejar de aplicarla. Mencioné el caso de las corridas de toros porque la Corte Constitucional recientemente le dijo a la alcaldesa de Bogotá que no había cumplido ese deber. ¿Cuál? El de verificar que la norma que aplicaba fuera compatible con la Constitución. ¿Cuál norma aplicaba? Un acuerdo del Consejo de Bogotá que prohibía las corridas de toros. La Corte Constitucional ha dicho que las corridas de toros deben protegerse con unas determinadas limitaciones y unas determinadas características. La alcaldesa dijo, aquí hay un acuerdo de la ciudad que las prohíbe y por lo tanto pues no se pueden hacer. La Corte le dijo, no, usted está obligada a verificar si esa norma es compatible con la Constitución y como no es compatible, ha debido inaplicarla y permitir las corridas. Eso es una cosa interesante para mostrar cómo la Constitución se convierte en una norma superior
pero no solo superior, sino omnipresente. En todo caso, siempre hay que estar viendo y preguntándose, ¿será que esto es acorde con la Constitución? Y eso lo digo, por supuesto, a propósito de la posibilidad de que la Corte diga en un momento determinado, bueno, esta norma parece tan extraña a la Constitución que yo la voy a suspender de una vez mientras voy adelantando el trámite. David Name Terán nació el 14 de octubre de 1939 en el departamento de Sucre, más exactamente en el municipio de Sincelejo, pero a los 4 años de edad se trasladó con su familia a la ciudad de Barranquilla, donde creció y dejó una huella imborrable. David Name fue un hombre de variados talentos y consagrados logros. Realizó sus estudios universitarios en Ingeniería en Construcción en la Universidad Suramericana de Buenos Aires en Argentina y en Ciencias Políticas en la Universidad Autocéfala de Grecia. Además fue estudiante de la Fuerza Aérea Colombiana. Recibió un título honorífico en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Libre. En el ámbito profesional, David Name desempeñó importantes cargos. Estuvo al frente de grandes proyectos de infraestructura como el consorcio Vía al Mar, carretera que conecta Barranquilla con Cartagena, y fue el fundador de 2 empresas, Codinec y Consultores del Desarrollo S.A. Condesa, esta última en el sector de la construcción. Fue coronel de la Reserva del Ejército Nacional y también piloto civil. Pero sus logros no se limitan al ámbito profesional. David Name Terán también se destacó en la política y la filantropía. Fue cofundador del Movimiento de Integración Social Liberal MISOL, junto a su hermano, el reconocido expresidente del Senado y líder político José Name Terán. Gracias a su trabajo en MISOL, David Name Terán fue elegido concejal de Barranquilla, diputado del Atlántico y representante a la Cámara en el Congreso de la República. Era una persona sincera y respetuosa. Siempre brindaba consejo a quien lo necesitara y defendía sus ideales políticos y opiniones sobre el Estado colombiano, los problemas de la ciudad de Barranquilla y diversos temas de interés nacional como la falta de inversión en las ciudades intermedias y la centralización de los recursos en las grandes ciudades. David Name también era un masón activo y comprometido. Fue gran maestro de la masonería durante 37 años y lideró la Federación Colombiana de Logias Masónicas. Abrió las puertas de la masonería a las mujeres y fundó su propia logia después de retirarse de la Gran Logia del Norte de Colombia. Tenía un lado filantrópico. Fue el creador de la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Barranquilla y participó en numerosas obras benéficas. Fue un reconocido empresario activo desde la década del 80. Hoy honramos la memoria de David Name Terán, un hombre que hizo una gran diferencia en su comunidad y en su país. Su legado vivirá en la música de la orquesta que fundó, en las logias masónicas que lideró y en los corazones de aquellos a quienes tocó con su generosidad y sabiduría. Descansa en paz, David Name Terán. Carolina Rico Marulanda es una abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Público de la misma universidad. También obtuvo el título de Magíster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es docente investigadora en el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Durante el foro, Carolina reflexionó que la arbitrariedad no se puede combatir con más arbitrariedad y compartió con nosotros otras conclusiones a las que llegó en el marco de este encuentro académico. Estamos frente a un caso de la Corte Constitucional, no tiene competencias para asumir conocimiento de la suspensión provisional de las leyes. Y mediante el auto que expidió esta semana, reconoce esa competencia a pesar de no estar contenida en ninguna norma jurídica. Como lo dije también, estamos en un Estado de Derecho donde todos los poderes públicos, incluso la Corte Constitucional, encargada de velar por la guarda de la Constitución, se somete a derecho y se somete a la Constitución. Y por eso pienso que la arbitrariedad no puede combatirse con más arbitrariedad. Si en efecto lo que se necesita para evitar estas leyes arbitrarias es este tipo de competencia, pues será en el espacio del Congreso de la República, a través del trámite legislativo, donde se debe adoptar esa decisión, donde está garantizada el respaldo de las mayorías, pero también está garantizada la voz
de las minorías políticas. Son múltiples las conclusiones, son muchos los retos que enfrentan, pero tal vez un llamado a la Corte Constitucional de autolimitarse y un llamado de participación activa del Congreso de la República. El Congreso de la República no se puede quedar ajeno, callado ante las situaciones que están ocurriendo, sino que debe tomar una voz activa y traer a este espacio las discusiones que hoy se plantean. Entre ellas, pues el cumplimiento de las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado colombiano. El Centro de Altos Estudios Legislativos podría ser el encargado de empezar a dar forma al cuerpo técnico de profesionales especializado en el análisis jurídico de los proyectos de ley. Pues sin duda alguna es un aporte muy valioso y es un aporte inicial, pero hay que robustecer. Necesita que se enfoquen recursos, capacitación para garantizar que el Congreso de la República cuente con un órgano técnico con la capacidad de asesorarlo y evitar previamente decisiones que tome decisiones que previamente puedan ser declaradas inconstitucionales. En esta oportunidad tenemos un Congreso que se renovó en un porcentaje muy alto y eso nos permite dar cuenta que hay unas deficiencias, que la curva de aprendizaje es muy alta y que el apoyo que necesita nuestro congresista es un elemento prioritario en la agenda política del Congreso. Y desde la Universidad Externada de Colombia, el Departamento de Derecho Constitucional, estamos convencidos de ellos. La academia está también para rodear y fortalecer nuestros poderes públicos. En la medida de las posibilidades, y es por eso que hoy tenemos una alianza del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externada con el Centro de Altos Estudios Legislativos. Desde el año pasado hemos iniciado un acercamiento con el propósito de brindar ese fortalecimiento técnico. Hicimos un curso dirigido a congresistas principalmente, y en esta oportunidad, este semestre, hemos diseñado un curso de perfeccionamiento dirigido a los miembros de la UTL, donde aprenderán elementos del día a día del procedimiento legislativo, cómo presentar una ley, cómo presentar una proposición, cómo resolver los conflictos de interés que se pueden presentar en la actividad legislativa.